Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Reciban un saludo especial de sus amigos del canal Gamer Soto X. Hoy en este video les queremos compartir una información que tal vez le pueda ser de mucha utilidad, en particular a aquellas personas que están iniciando el tema de la reparación de computadoras y quieren mejorar sus habilidades en el tema. Este video lo queremos hacer con la finalidad eh, de pronto de aclarar ciertas dudas, inquietudes o preguntas que nos han dejado en el canal referente a algunos videos que hemos subido de reparación de equipos portátiles. Entonces esperamos que este video les pueda servir. Vamos a tratar, en este video lo que vamos a hacer es simplemente explicar de una forma sencilla cómo es el funcionamiento en un equipo portátil, teniendo en cuenta ciertas pautas que les puedan servir para a la hora de entrar a revisar, diagnosticar y reparar un equipo portátil. Lógicamente que lo vamos a hacer de una forma básica y sencilla, ya dado que el funcionamiento interno de una computadora es un poco más complejo, pero vamos a hacerlo con el fin de que puedan entenderlo un poco mejor y como siempre les decimos, expresándoles o dándole información referente a la experiencia que tenemos trabajando con estos aparatos. Bueno, simplemente pues vamos a iniciar. Para eso hemos traído una tarjeta, una mainboard de un equipo portátil del fabricante Toshiba en el cual vamos a hacer la dinámica o vamos a mostrarle cómo es el funcionamiento de esta tarjeta y qué cosas tener en cuenta. Aquí hay unos apuntes en los cuales nos van a servir para tener algunos puntos claros para hacer los diagnósticos y vamos a empezar simplemente. Aquí yo tengo un equipo portátil, vamos a hacer un pequeño ejemplo que normalmente me gustan mucho los ejemplos, que con eso se entiende un poco mejor. Simplemente aquí yo tengo un equipo portátil. Normalmente vamos a ver que un equipo portátil, pues normalmente encontramos una secuencia de encendido o una secuencia de funcionamiento. Cuando hablamos de la secuencia de funcionamiento, normalmente vemos que esto ocurre muy rápido. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí yo tengo un equipo portátil. Simplemente el equipo está en un estado, pero normalmente lo conocemos como estados ACPI, es decir, normalmente escuchamos el estado S5, que es el estado standby, es decir, el equipo está apagado, y estado S0 está encendido. Pero normalmente el estado pasa a S5, es decir, de apagado, S4, S3, S2, S1, S0, es decir, como un conteo, y en S0 el equipo ya está funcionando. Esto ocurre muy rápido, simplemente que nosotros no lo alcanzamos a detallar, simplemente aquí el equipo está en estado apagado, es decir, está S5. Mire que alumbra el piloto del equipo, de este portátil. No tiene batería, simplemente tiene el adaptador nomás. Voy a encenderlo. Ven que aquí el equipo ya encendió. Y simplemente una vez que encendemos el equipo, muy rápidamente aparece un post. Un post, unas letras, o a veces nos sale el logo y después del logo pues continúa con el boteo o la inicialización del sistema operativo. Esto ocurre muy rápido, simplemente pasa de un estado S5 a S0 encendido y como le digo no lo alcanzamos a percibir. En el caso de esta computadora que yo la encendí, vieron que nos salió un post y nos salió un detalle. Es decir, este equipo tiene un detalle que hay que corregirlo. En este caso, pues hay que editarle algunos parámetros de la BIOS para poder que el equipo arranque directamente. Por eso aquí me dice que el nombre del producto, el serial, el STL number del board para que pueda arrancar. Simplemente me dice que le enter. Esto es un post, como lo podríamos ver en este mensaje como un error. O también podríamos ver un post como que la batería está fallando, que nos podría salir aquí que la batería tiene una falla, está descargada, hay que cambiarla. Nos podría salir el disco duro, hay que cambiarlo, está defectuoso, tiene problemas, o no se encuentra el sistema operativo, o el fan tiene un problema, el cooler tiene un problema, nos podría sacar acá. O nos podría decir que tiene, si el equipo a veces se demora mucho en dar video, podría también tener un problema de región ME, nos lo podría sacar acá, por ejemplo, esto sería como un ejemplo, pero simplemente a lo que yo me refiero es que cuando encendemos el equipo pasa de S5 a S0, aquí me está generando un video, me está sacando un post y mediante este post yo puedo dar un diagnóstico o puedo tratar de mirar qué es lo que pasa. Pero por ejemplo, cuando un equipo lo encendemos y no nos da video, es complicado y ahí ya tenemos que entrar a verificar qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tenemos un equipo con un post como este, pues nos va a generar este video y podemos dar un diagnóstico un poquito o irnos a cierta pieza. Entonces, ¿para qué yo les quiero hablar de esto? Simplemente que como esto pasa muy rápido, nosotros no lo alcanzamos a analizar. Por eso vamos a ver unos puntos que son muy importantes para determinar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede cuando nosotros hundimos el botón y qué es lo que se ejecuta internamente en la computadora para que salgan estas letras
y nos salga este post o este mensaje de diagnóstico, se podría decir así. Bueno, voy a apagar este computador simplemente. Bueno, para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Normalmente sabemos que en la computadora en estado S5, es decir, en standby, pasa a estado S0. Hay un tiempo aquí, S5, S0, el equipo funciona y aquí vemos lo que vimos ahora, que fue el post. Como les decía, cuando vemos un equipo que nos muestra un post, simplemente podemos diagnosticarlo dependiendo de lo que nos diga en el post o en las letras o en los mensajes. Pero vamos a ver que hay unas fallas que son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque vamos a ver una ausencia del video. Una ausencia del video es que no nos va a dar video, entonces vamos a tener que determinar qué es lo que posiblemente está pasando en el equipo y qué posiblemente componentes o qué tensiones o qué señales pueden estar fallando. Entonces voy a hablarles aquí simplemente de unos síntomas que son bastante comunes y yo sé que algunas de las personas que se dedican al tema de la reparación o algún usuario que esté viendo el video, pues de pronto se va a relacionar con alguna de ellas. Vamos a empezar con esta que dice: el equipo no enciende. Vamos que cuando un equipo no enciende y ya le hemos lógicamente le hemos hecho un descarte que es muy sencillo, simplemente le hemos cambiado el adaptador, la batería, o le hemos retirado la pila del BIOS o el CMOS realmente, y el equipo sigue en arrancar, pues ya sabemos que tenemos que ir directamente a la mainboard. El equipo enciende y no da video. Vamos a ver que el equipo enciende, este es otro síntoma, que el equipo enciende, vemos que el piloto de encendido ilumina, pero no nos da video. En muchos equipos anteriormente, muchas personas lo relacionaban con el GPU, es decir, con el chip de video. Pero posiblemente pueden hacer muchas cosas más. Simplemente que hubo un tiempo que las personas relacionaban mucho con el video. Es decir, que el equipo encendía, se sostenía el LED de encendido y no había, entonces ya era que el GPU. Hay muchos factores que pueden provocar que el equipo no dé video y los vamos a ver ahora. Hoy en día vamos a ver que algunos de los factores también puede ser problemas de la BIOS. De la BIOS suele fallar por ciertos factores. Entonces también vamos a observar esa parte, que es lo que pasa. Pero pues como les digo, puede ser muchas cosas. El equipo enciende y vuelve y se apaga y no da video. Aquí vemos que el equipo enciende y vuelve y se apaga. Es decir, vamos a ver que encendemos el equipo, alumbra el piloto encendido, que nos diga que encendió y vuelve y se apaga. Esto pasa muy rápido, en unos cuantos milisegundos, pero igual el equipo no nos da video. En este caso vemos que el equipo no da video. En el segundo y el tercer punto no da video. En este ni siquiera enciende. En otro, cuarto, el equipo enciende, genera un pequeño destello en la pantalla y no da video. Esto es una falla muy común encontrarla en los equipos de Lenovo. Que vemos que el equipo enciende, no se apaga, se sostiene el LED encendido y vemos un pequeño destello, pero no salen caracteres, no muestra información referente a ni un post, nada de eso. Y vemos que en muchos casos estos equipos tienen problemas a nivel de BIOS o de la región ME. En el caso de los equipos que vienen con Intel, que vemos que la región ME falla en equipos que vienen con procesador o con PCH realmente Intel. Pueden ser otros factores, lógicamente, pero vamos a ver que a veces son muy consecutivos las fallas, entonces vamos a encontrar eso. El equipo, otra falla, otro síntoma común: equipo enciende, titila LED, tecla blog mayúscula y no da video. Vamos a ver que en este síntoma encontramos, por ejemplo, los equipos de HP o los equipos corporativos. Vamos a ver que nos aparece que la tecla del caps lock, es decir, esta tecla, para los que pronto no tengan presente en estos momentos eso, esta tecla tiene un LED y va a iluminar, va a apagar. Eso cuando ilumina apaga, pero normalmente nos muestra un código. Si vamos a la página, un ejemplo, fuera HP, un equipo HP nos muestra un código y ese código nos va a decir que posiblemente está fallando. Pero vamos a ver que cuando vamos a buscar ese código nos dice que el problema es en la mainboard. Es decir, que toca volver a revisar la tarjeta a ver qué es lo que está pasando, si es el procesador o si es la memoria. Pero si no es eso, pues tenemos que revisar eso a nivel electrónico, qué es lo que está fallando o si es la BIOS que tiene un problema de firmware. Aquí vemos que el equipo tampoco da video, entonces vamos a visto que no da video, no da video, no da video, y aquí tampoco dio video. Ahora en el sexto punto dice: equipo enciende, suena un pitido interno y no da video. Eso lo vamos a encontrar también en los equipos de marca, puede ser un equipo DEAL o en equipos de hogar. También encontramos que genera un pequeño pitido. En el caso de los Dell, pues vamos a ver que aparece que hay algo desconectado, tenemos problema en la pila del CMOS, entre otros factores.
Pero este pitido va a generar también un código que lo podemos encontrar en la página del fabricante y nos va a decir que tiene un problema interno. También nos puede decir que sea la memoria, que sea la pila del BIOS, que sea un problema del procesador o que sea otra cosa interna en el board, pero también igual vamos a tener que revisar la tarjeta. Entonces, si detallamos todos estos puntos, vamos a ver que en la mayoría de síntomas vemos que el equipo no da video. Entonces, cuando un equipo genera una falla y no nos da video, es un poco más complicada de resolver, lógicamente, porque tenemos que tener claro qué es lo que posiblemente está fallando dentro de una computadora. Y pues vamos a ver que cuando vamos a revisar la mainboard vemos que muchos componentes. Entonces siempre la pregunta surge, bueno, ¿qué empiezo a revisar? ¿O qué posiblemente es lo que está fallando en esa secuencia de encendido? Cuando se conectó la energía, se hundió el botón. ¿Qué es lo que en ese momento, qué fue lo que se paró, que falló y que no dejó que se generara el video en la pantalla? Entonces, esos puntos son lo que vamos a observar ahora y vamos a tener claro. En el primer punto que decía el equipo no enciende, lo que de pronto uno como técnico profesional ya trabajando con esto, muchos años con esto, pues vamos a ver que cuando un equipo no enciende y se logra dar encendido, pues vemos que el equipo funciona. Es decir, cuando un equipo no enciende, pues vamos a ver que localizamos esa falla, el equipo arranca y pues casi siempre vemos que el equipo es funcional, no hay ningún inconveniente y se puede corregir más rápido. Siempre y cuando pues el equipo no haya sido tocado por otra persona que no sea autorizada o que no sepa y no haya deteriorado la tarjeta. Pero el resto vamos a ver que son problemas de video. Y si vemos que son problemas de video, no necesariamente porque en todos no de video, tenemos que decir que es el GPU, es decir, el chip de video o el BIOS. No necesariamente por eso. Bueno, entonces vamos a ver. Esto hay que tenerlo claro porque no necesariamente todo es video o no necesariamente puede ser el BIOS. Vamos a ver. Entonces, aquí yo tengo estos puntos que he colocado aquí. Vamos a tener lo siguiente en claro. Normalmente en una computadora encontramos componentes muy importantes. Los he discriminado aquí, he hecho este dibujo, ya les voy a explicar de qué se trata. Cuando el equipo está en estado S5, ya sabemos que está en estado de standby, está apagado. Y cuando está encendido, vemos que ya nos sale, cuando está encendido nos aparece aquí en estado S0 y nos aparece el post, que es lo que le mostré en el computador ahora. Es decir, nos aparecen los mensajes de que puede posiblemente de esto que está acá está fallando. Pero vamos a entender cómo sería entonces el funcionamiento. Si vemos que normalmente cuando un equipo está en estado S5 está apagado, pero en ese momento hay un componente que tiene que estar energizado, es decir, en ese momento el KBC o Embedded Controller como se le conoce, tiene que tener corriente porque es el primero o el encargado de manejar el encendido, además de otras funciones. Pero este tiene que tener corriente. En este caso, ¿cuál sería? Aquí yo tengo la board. ¿Cuál sería el KBC? En este caso sería este el KBC. De 128 pines de este color, la mayoría de board lo trae. En esta configuración no ha cambiado. En la board, esta board es una board que podría ser que está en la mitad del camino de entre las generaciones de las tarjetas. Por eso la he puesto para el ejemplo. Entonces aquí vemos que está el KBC o Embedded Controller, que es el encargado del encendido y otras funciones que vamos a mirar aquí rápidamente. Pero cuando tenemos un equipo en estado S5, este es el chip KBC, él debe tener corriente y debe tener las señales pertinentes para que pueda arrancar. En ese caso, él tiene que estarse alimentando de un voltaje para poder trabajar. ¿De dónde viene ese voltaje? Normalmente vemos que viene de la alimentación de los 19 voltios, pasan a unas fuentes que son llamadas step down, que son 3 y 5, always, que normalmente se le conoce, que siempre le hemos escuchado, y aquí se genera un voltaje o una tensión que va a alimentar este componente. Entonces, en el tema de la revisión, pues siempre vamos a tener que tener claro que está en los 19, que es el voltaje principal, estén los 3 voltios always para alimentar, en este caso, el KBC y pueda el equipo arrancar. Ya sea de los 19 voltios del adaptador o si el equipo, por ejemplo, tiene la batería, pues vamos a ver que tiene que igual estar alimentando este KBC para que el equipo pueda arrancar una vez que le hundamos el botón de encendido. Normalmente, ¿qué maneja el KBC? El KBC podemos ver que el KBC maneja lo que es el teclado, va conectado al teclado, los LEDs o los pilotos que podemos ver en la forma frontal, que son el de encendido, el de la batería, el del disco duro,
están manejados por este KBC. El fan controla el fan, la batería, el touchpad, que es el mouse que podemos mover en ese momento. Igual tiene muchas más funciones, simplemente que yo aquí las he simplificado para poderles explicar un poco de qué se trata. Entonces el KBC tiene que estar energizado para que pueda funcionar. De ahí vamos a encontrar que hay otro componente muy importante que es el BIOS, que es este componente que está aquí. El chip BIOS que viene de 4 pines, aquí lo pueden apreciar, de 4 pines en cada lado. Normalmente le colocan una pintura acá y es fácil de identificar y aparece con la letra U. Al igual que el KBC aparece con la letra U de que es un chip. Entonces aquí está el BIOS que va a contener ¿qué? ¿Qué contiene el BIOS aquí? Contiene un pequeño firmware que es la información, las instrucciones para que una vez que el equipo arranque, es decir, apenas el KBC encienda, el BIOS va a empezar a funcionar también y va a generar que ese firmware comience a trabajar y haga reconocimiento del hardware del equipo. Es decir, va a hacer la reconocimiento del hardware de los demás componentes que vamos a ver ahora y el equipo pueda funcionar. En ese caso, el BIOS que tiene, pues en el BIOS que encontramos, simplemente encontramos un firmware, que es la información, un archivo .bin que normalmente suele dañarse y que a veces tenemos que reprogramarlo cuando este pequeño firmware se daña. El BIOS en que encontramos el setup es ese menú en el cual podemos entrar por medio del teclado, habilitar, deshabilitar componentes. ¿Qué componentes vamos a habilitar, deshabilitar? Por ejemplo, el chip de sonido, el WLAN, la LAN, el disco duro, la unidad CD-ROM, SD card o la USB. Entonces vamos a ver que el BIOS nos va a servir, claro, nos va a servir porque tiene un firmware para que reconozca todo el hardware. Y si no es así, pues nos va a mostrar algún error o nos va a sacar en el post. No hay un disco duro, no reconoció la unidad de CD-ROM o no está funcionando el fan. Porque miren que la comunicación se da entre el KBC y el BIOS. ¿Qué encontramos después del BIOS? Encontramos otro componente llamado PCH. En el caso de los equipos con Intel se llama PCH. En el caso de los equipos de AMD se llama FCH. Este es PCH porque aquí en la board que yo tengo es una board de Intel. ¿El PCH cuál es? Es este que está aquí. Lo encontramos con la letra U también. Miren el tamaño, tiene un cristal acá. Algunas personas lo suelen a veces confundir con el chip de video, porque a veces lo encuentran del mismo tamaño, es un cristal, pero este ven que tiene una referencia acá y miren el color como viene. Entonces el PCH es un componente importante, claro, es un componente muy importante porque él se va a encargar de controlar la comunicación entre diferentes chips. En este caso puede controlar el chip de sonido, por ejemplo, la LAN, los puertos de comunicación SATA, es decir que si estamos hablando de los puertos de comunicación SATA 0, 0 o SATA 0 o SATA 1, pues vamos a ver que ahí estamos hablando que va a controlar lo que es la parte del disco duro, va a controlar la comunicación con el CD-ROM, va a controlar lo que es la comunicación con el chip de la LAN, va a controlar la comunicación con el chip que está aquí de sonido y va a controlar lo que es aquí la comunicación con el que está acá. SD card, sonido y aquí está la LAN. Es decir que este componente va a controlar esto. Controlar, cuando habla de controlar, es que va a tener una comunicación para que donde va a comunicarse con esto para poder ver qué es lo que está pasando, si están trabajando o no, si hay una comunicación o no. Por eso aquí vemos acá, simplemente en el ejemplo, el PCH. Y aquí vemos por acá uno que está escondido, que es el RTC, que es el reloj en tiempo real. ¿Y a qué se trata eso? Simplemente es este que está aquí. Tiempo real es que este es el reloj que normalmente vemos que cuando desconectamos nuestra computadora, pues vamos a ver que la hora y la configuración del BIOS se mantiene una vez que el reloj o la pila del CMOS esté aquí. Una vez, si quitamos en este caso que no tiene la pila del CMOS, pues vamos a ver que siempre el computador que lo vamos a inicializar, pues va a aparecer con los parámetros de fábrica. Porque si le hemos hecho algún ajuste, pues se va a perder porque la pila no la tiene. En el caso que esta señal que vemos de aquí, que viene aquí de la pila y que se genera, la RTC que va hacia el PCH, vamos a ver que cuando el equipo, en este caso no tuviera la pila, pues se va a generar a través de la corriente de aquí o de la batería. Va a generar la señal auxiliar para que se comunique con el PCH.
En este caso que no la tuviera, pero si la colocamos, lógicamente pues va a estar ahí siempre disponible, así le quitemos la batería y la señal de la corriente. Bueno, esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que en muchos equipos portátiles simplemente cuando tienen algún error o cuando a veces no dan video, simplemente a veces la batería puede estar agotada y simplemente cambiar la pila puede generar que el equipo vuelva a funcionar, o que tienen problemas de configuración en el BIOS. Entonces vamos a ver que cambiando la pila o sacándole y volviéndola a instalar, pues vamos a ver que se va a dar una especie de reseteo en el equipo y va a generar que funcione. Entonces esto, que muchas personas no lo tienen en cuenta, es muy importante. Luego el PCH tenemos una comunicación con el CPU. En este caso pues vamos a ver que el CPU tiene muchas señales para o hace una comunicación con el PCH, con el BIOS y el cabecero. Por eso van a ver que aquí tienen las líneas, van y vienen, porque esto se comunica entre esto y esto y esto y esto. En el caso del CPU, pues vamos a encontrar CPUs o procesadores que vienen en socket como este, o vamos a ver simplemente que vienen VGA o vienen soldados. En el caso de los procesadores que vienen en socket, pues es mucho más fácil poder hacer un diagnóstico, porque simplemente quitamos, si tenemos la duda que es el procesador, porque el ejemplo de pronto el equipo enciende y se apaga, o no nos da video, puede ser, o se apaga, realmente son los síntomas comunes, pues quitamos el procesador e instalamos otro. Eso es mucho más fácil que en los procesadores VGA que vienen soldados, porque es complicado sacar un procesador y volverlo a montar y que no sea eso. ¿Qué nos va a facilitar que venga procesadores con socket? Pues simplemente que lo sacamos o lo montamos otro y podemos hacer mediciones de alimentación de voltaje, que vamos a ver ahora eso. Por eso aquí dice el CPU, puede ser VGA, soldado. En la board vemos que en las board nuevas viene soldado, o socket vemos en las board un poquito más viejitas. El CPU hace comunicación con el PCH, BIOS, KBC. Después vemos lo que es la memoria RAM, es decir, en este caso, estos bancos que están aquí normalmente conocen como DIMM. Aquí va la memoria, que dependiendo de la versión de la tarjeta puede ser DDR2, DDR3, DDR3L o DDR4. La diferencia que encontramos, lógicamente, pues el bus es mucho más rápido entre una de ellas, pero también encontramos que las tensiones o los voltajes de alimentación van reduciendo. De DDR2 a R4 pues va bajando la tensión. Ya vemos que en DDR3, por ejemplo, que es el más común, encontramos 1.5 voltios. DDR3L, que es bajo consumo low, vamos a encontrar que es un voltaje mucho más bajito, 1.35. En el DR3 normal 1.5, y en DR4, que es las nuevas, vamos a encontrar que es 1. Vemos que en cuanto al tema de la tensión es mucho más baja la alimentación acá. Es importante la memoria, claro, porque es el canal por donde va a fluir la información una vez que el equipo empiece a hacer la inicialización del estado S5 S0. Y vemos el GPU, que es el encargado del procesamiento de datos, de procesamiento de video, como normalmente se le conoce, GPU. Y una vez que el GPU esté funcionando, pues va a mandar las señales LVDS a la pantalla, y la pantalla con otros circuitos pues van a generar la imagen, y vamos a poder ver ese post que podemos ver en el computador que les mostré ahora, que pudieron ver. Entonces, ¿esto qué significa esto? Simplemente que estos componentes tienen que tener una comunicación. Si ven que la comunicación va entre este y este y este, y luego esta comunicación tiene que ir entre este y este. Vamos a ver que vienen así en esta forma. Es una forma de explicarlo un poco más fácil. Lógicamente que aquí hay muchas más señales las que funcionan acá, simplemente que no les doy los nombres porque no quiero poner esto un poquito más alargar más el tema. Pero estos componentes hay que tenerlos muy claro, porque si alguno de estos componentes se pierde la comunicación o la data o la información, pues vamos a ver que el equipo va a encender y vamos a ver todos los síntomas que les hablé en el primero. Si alguno de estos componentes falla o se pierde la comunicación, pues vamos a ver que el equipo va a encender y se va a apagar, va a encender y se va a apagar, o va a quedar sostenido, es decir, va a encender pero nos va a dar video. Entonces, eso es lo que puede estar pasando. Pero normalmente estos chips simplemente no funcionan con información, es decir, que ellos tienen unas señales donde se comunica uno con otros. Además de estos chips necesitan una tensión. En este caso estamos hablando de la data, es decir, en este momento estamos hablando siempre de la información. Pero la comunicación entre cada uno de estos chips conlleva que también tiene que estar en secuencia con unas tensiones. Por ejemplo, aquí yo les hablé que
para que el equipo encienda tiene que tener el KBC, la corriente, 3.3 voltios. Una vez que el equipo arranca, pues vamos a ver que comienza a leer la información del firmware de la BIOS, va a comunicarse con el PCH, luego con el procesador, va a hacer el canal con pasa la información por la RAM, va a comunicarse con el GPU y el GPU. Todo esto, una vez que estén funcionando o tengan su comunicación como debe ser, pues van a mandar la orden acá al BIOS y nos va a seguir el procedimiento de dar vida. Pero hasta aquí hemos hablado simplemente de información de data. Normalmente estos componentes necesitan una corriente. Ya hablamos que el KBC está alimentado con 3.3 voltios, pero vamos a ver que el BIOS, el PCH, el CPU, la RAM, el GPU necesita unas tensiones. ¿De dónde van a venir esas tensiones? Pues van a venir del voltaje principal a la corriente principal, en este caso 19 voltios. Van a ver los 3 y los 5 always. Pero una vez que el equipo enciende, vamos a ver que se van a activar una gran cantidad de tensiones. Por ejemplo, aquí yo las he colocado para el ejemplo en este equipo. Van a activarse los 3 voltios, 5 voltios, 1.8 voltios, 1.5 voltios, 1.05 voltios, 0.8 voltios, 0.75 voltios. Vamos a ver que esos voltajes son pequeños. Si comparamos, empiezan en 5, 3, 1, 1.5, 1.0, 0.8, 0.75. Esos voltajes son pequeños y van a alimentar ¿qué? En ese caso, voy a darles como ejemplo 3.3 voltios. Los 3 voltios pues van a alimentar el KBC. El GPU puede que dependiendo del equipo pues lo va a alimentar, pueden alimentarse con 1.2, 1.5 o con voltajes más bajos. La RAM, en este caso que es una DR3, se va a alimentar con 1.5 voltios. El procesador o el GPU, procesador de gráficos, puede alimentarse con voltajes muy pequeños, 0.75, 0.80, dependiendo del GPU. Pero vamos a ver que cuando el equipo arranca, no solamente las señales van a entrar en juego, también van a entrar las tensiones. Entonces, ¿qué pasa? Si una información de esta se pierde, es decir, si las señales se pierden por X y razón en la tarjeta, pero además de esto, también estas tensiones, es decir, estas pequeñas tensiones que están aquí, no están presentes en el momento que se necesitan, pues el computador o el BIOS va a tomar como que hubiera un error y simplemente no va a generar el video aquí en la pantalla. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no necesariamente son las señales o la información que fluye a través de estos componentes, sino las tensiones. En el caso de nosotros, de los que trabajamos las reparaciones, se nos facilita empezar a revisar estas tensiones. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil determinar, identificar estas fuentes que de pronto empezar a mirar todas estas señales que ya tenemos que mirarlas a través de un osciloscopio y tenemos que tener claro cómo funcionan cada una de ellas. Eso lo podemos ver en un esquemático, pero un esquemático a veces nos va a demorar mucho y va a ser un poco más complejo porque tenemos que aprendernos una gran cantidad de términos que si yo les hablara hasta aquí pues me quedaría un poco normalmente vamos a hablar términos de enable, reset, power good, power button all, PCH WOD, sys on, main on, CPU, PLRC. Hay una gran cantidad de términos que se pueden hablar aquí, pero pues lo importante no es fundarnos mucho por ahora en eso. Bueno, como le iba yo diciendo, simplemente tenemos que tener en cuenta que estas señales estén aquí en estos componentes. Pero ¿cuáles señales se preguntarán ustedes? Pues las señales que podemos encontrar mediante el esquemático. Pero en el caso más práctico, lo que vamos a revisar son las tensiones. Aquí yo les hablaba de tensiones de 3, 5 y IBS. Estas tensiones están aquí una vez que el equipo se enciende. Por eso vemos que normalmente siempre nos hablan de los 3 always, 5 always, es decir, cuando el equipo está en estado S5, es decir, el equipo está apagado. Porque el equipo en estado apagado, estas tensiones no están funcionando. Si estuvieran funcionando, pues simplemente vamos a ver, o si vamos a tomar de ejemplo, si estuvieran funcionando, pues simplemente, si tuviéramos conectado el adaptador, pues va a consumir la corriente del adaptador. Pero si tuviéramos conectada la batería y estas fuentes estuvieran funcionando, pues vamos a ver que se nos va a consumir la batería. Y eso también se puede dar para un caso cuando la batería también puede pasar, cuando la batería se consume y toca mirar, puede ser que alguna de estas fuentes esté en corto o algo esté pasando. Eso podría ser también un ejemplo. Pero lo que hay que determinar aquí, que los 3 y los 5 always tienen que estar acá para alimentar esto. Esto es hipotético, ¿por qué? Porque en algunos equipos vamos a ver que los 3 y los 5 always están cuando están el voltaje principal de los 9 voltios del adaptador.
Pero sin ejemplo, le quitamos el adaptador ahora y le ponemos la batería, vamos a ver que los 3 y los 5 Always no están. Pero si están un voltaje, si hay un voltaje LDO, como normalmente se le conoce, este está alimentando este componente S. Esto con el fin, pues también del ahorro de la batería. Entonces vamos a ver, hay que tenerlo en cuenta que una cosa es cuando estamos conectando con el adaptador y otra cosa con la batería. Pero igual el voltaje del KBC, que es el encargado del encendido, tiene que estar presente y no ese equipo jamás va a funcionar, no va a encender. Vimos que hay diferentes voltajes. Por ejemplo, el chip de sonido, el WLAN o DD, el disco duro, vamos a ver que muchos de ellos funcionan con 5 voltios. O la LAN o la Wi-Fi funciona con 3 voltios. La memoria ya les comenté cuánto. La pantalla, vamos a ver que la pantalla puede funcionar con 19 voltios con el voltaje principal que va acá. Por eso cuando conectamos nuevamente conectamos la corriente al equipo portátil, ya vemos que la pantalla, el circuito de la pantalla tiene una tensión que está ahí presente. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en muchos casos hay personas que van a cambiar la pantalla de un equipo portátil, estando el equipo apagado, le cambian la pantalla, sacan el flash y lo vuelven y lo conectan y terminan, a veces no enchuflan bien o conectan bien el flash y hay una tensión, hay una línea viva y si no conectan bien la pantalla, pues a veces hacen un corto. Entonces normalmente lo que se recomienda cuando se va a cambiar un display, una pantalla, es retirar la batería y retirar el adaptador de corriente para no tener ese problema. Lógicamente que el display también tiene otras tensiones, pero estas tensiones van a aparecer una vez que el equipo ya inicialice totalmente. Entonces vamos a ver que cuando un equipo arranca, una vez que tú lo enciendes, que pasa S5, S4, S3, S2, S1, S0 y ya nos da video, tiene que darse una secuencia donde las señales tienen que irse, los chips tienen que irse comunicando uno con el otro. Y además de esto, los voltajes también tienen que estar presentes en ese momento cuando se encendió el equipo para que haya una coordinación de esto y el equipo pueda dar video. En el caso, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo, en el caso que se encendió el equipo y esta fuente 1.5 voltios, una fuente que alimenta la memoria, está mala, pues lógicamente el equipo ¿qué va a pasar? No va a dar video. Va a sacar un error como si el equipo no tuviera la RAM, aunque la tenga instalada, simplemente que esta tensión no llegó en el momento oportuno para que la RAM fuera leída en la secuencia de encendido. Si encendemos el equipo, enciende el equipo el KBC y los 3.3 que posiblemente alimentan esta BIOS de este modelo, porque los modelos no alimentan 1.8 voltios, encendimos el equipo y estos 3.3 que están acá no llegan acá, pues simplemente no va a leer el BIOS. ¿Y qué va a pasar? Que el equipo va a encender y se va a apagar porque no va a poder leer el firmware y comenzar a hacer el diagnóstico o empezar a sincronizarse con todo el hardware que está, es decir, no va a hacer un reconocimiento del hardware como tal. Si encendemos el equipo y los 3.3 no llegan al PCH, pues se no va a identificar el PCH y el PCH si es el encargado de comunicar, hacer la comunicación con la LAN, el disco duro, el WLAN, sonido, SDCAR por ejemplo, pues no va a funcionar, simplemente se va a parar aquí. Por eso cada componente de estos, una vez que están funcionando, tienen que mandarle una señal a este componente que está aquí, que es el del encendido, y decirle yo estoy bien, BIOS yo estoy bien, CPU yo estoy bien, GPU yo estoy bien. Si alguno de ellos no le manda el dato que está bien, simplemente el equipo separa la secuencia y el equipo no va a video. Así funciona la computadora. Esto es muy rápido, esto no lo alcanzamos nosotros a percibir. Simplemente encendemos el equipo y ya tiene la imagen ahí. Pero esto ocurre muy rápido. Entonces, si por tiempo esto se demora, lógicamente también vamos a ver que no va a funcionar, porque si se demora es porque algo está fallando y alguna señal no está haciendo el retorno como debe ser. Si el CPU no le llega la atención, es decir, no le llega al 1.05 o el 0.8, porque la fuente se dañó en ese momento, tiene un problema en esa fuente step down que alimenta el CPU, pues el procesador es como si no existiera, no se va a calentar, el equipo va a encender y se va a apagar nuevamente porque no va a encontrar que el procesador está funcionando, que no existe ahí. Ya vimos la RAM, así va a pasar con el GPU. Si el GPU no tiene el voltaje, pues tampoco va a funcionar. Pero si el GPU tampoco tiene la señal, el GPU no se está comunicando. Por ejemplo, que veíamos que en muchos equipos el GPU cuando se daña, cuando es de feras, normalmente pues vemos que tienen punticos. Cuando un puntico de estos falla y es una señal que hace la comunicación con el procesador o con la memoria, deja de funcionar, pues vamos a ver que pierde la comunicación
con la secuencia de encendido en el momento. ¿Y qué va a pasar? Pues que no va a dar video el equipo. Así se caliente, pues toquemos el GPU, el chip de video, y vamos a ver que no va a dar video. Esto en cuanto al tema de señales. En el tema de que la fuente esté fallando. Aquí vemos que falló la fuente. Aquí vemos que falló alguna señal. También puede pasar que estos componentes se pongan en corto. Entonces, si un componente de estos se pone en corto, el BIOS, PCH, CPU, RAM, GPU se pone en corto, ¿qué va a hacer? Pues simplemente va a bloquear una fuente de estas. Si este BIOS o este PCH está en corto, pues va a bloquear la fuente de los 3 voltios. Pero tenemos que tener en cuenta que estos 3 voltios no solamente alimentan el BIOS, el PCH, otro componente, puede alimentar el chip de sonido, la LAN, el Wi-Fi, el WLAN o la Wi-Fi. Entonces vamos a ver que si un componente de estos se pone en corto, bloquea esta fuente. ¿Y bloquea la fuente de qué? Para el sonido, para la LAN, para el Wi-Fi, para el PCH. Entonces un componente de estos defectuoso bloquea a los otros. Esto también hay que tenerlo claro. Si por ejemplo tú tienes la LAN, se te quemó y se alimenta con 3.3 y esta alimentación va a la fuente de 3 voltios que alimenta el BIOS y alimenta el PCH, pues solamente con este LAN que esté en corto, simplemente estás bloqueando ya el PCH, el BIOS y todo lo que se comunique con esos 3.3 voltios en paralelo con lo de LAN. Si tienes un disco duro en corto, se quemó por X razón, está bloqueando y se alimenta con 5 voltios, ¿está bloqueando qué? Está bloqueando todo lo que se alimente con 5 voltios o esa fuente la puede estar bloqueando. En ese caso, 5 voltios puede estar alimentando el USB, el HMI, algún IC que alimente la parte de salida del CRT o la salida VGA, o todo lo que se alimente por los 5 voltios los va a bloquear. Y si estos 5 voltios vienen de los 5 always de las fuentes principales, pues va a bloquear los 5 always. Si los 3 se bloquean y vienen de los 3 always, va a bloquear los 3 o los 5 always. Y si los 3 y 5 always tienen que estar presentes en una computadora, ¿qué va a pasar? Pues que la computadora jamás va a encender. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra y termina bloqueando el voltaje que tiene que alimentar el cabezal. Así mismo va a pasar con el CPU, con el GPU, porque vamos a ver que algunas de estas tensiones que están aquí son muy pequeñas, alimentan el CPU, el GPU, la RAM, PCH, es decir, que estas tensiones muy pequeñas pueden comunicar con esto, pueden comunicar con esto, con esto. Entonces vamos a ver que hay una interconexión ya sea de señales, de tensiones, y que tenemos que saber cómo irlas mirando. Entonces voy a dejarlo ahí para que tengan claro esto. En el caso de nosotros ya en la práctica, ¿qué es lo que revisamos? Como les dije, lo que revisamos son, a primera, la revisión física, porque las señales se pueden perder, porque hay óxido en la tarjeta, pines de soldado con óxido, sulfatados o componentes quemados. La revisión física es importante, ya sea de qué. Revisemos esto, la memoria, esto, o aquel componente que hemos oxidado, que aparentemente se va quemado, el procesador esté recalentado. Revisión física, ya sea en un equipo portátil o en los teléfonos. Eso es lo que yo hacía anteriormente, reparar celulares, pues eso es lo que yo más miraba y normalmente siempre uno terminaba reparándolo era por temas de ocio y cosas físicas. Bueno, el voltaje. Para nosotros es que es más fácil revisar las tensiones, claro, los voltajes. Y las señales también, pero ahí vamos a ver que hay señales que podemos medir con el multímetro. Otras no, necesariamente tenemos que utilizar el osciloscopio y tenemos que saberlo utilizar para poder saber si esas señales están ahí o no. El problema con las señales es que si no tenemos señales de comparación, ¿cómo comparas una cosa con otra si no tienes para compararla? O sea, no tienes A y B para comparar, entonces es dificultoso. Simplemente tienes que mirar ya con el tiempo, vas viendo cómo son este tipo de señales, porque en los esquemáticos no te aparecen ciertas señales en la forma como vienen o en qué tiempo se maneja. Bueno, en el caso de nosotros, los voltajes. Podemos medir los voltajes, claro. Las tensiones se pueden medir. ¿En dónde? En las fuentes, en este caso las fuentes tipo step down, que normalmente encontramos en estos equipos y que las identificamos muy fácil. Viene en una bobina. Aquí hay una bobina. Después, ya en otro video les hablé de eso, a las fuentes step down, pero normalmente la identificamos con una bobina. Aquí hay una bobina, miren.
otra bobina, otra bobina, otra bobina, una bobina, otra bobina, otra bobina, otra bobina, aquí otra bobina. Es decir, que estos serían una fuente sit down que van a alimentar ¿qué? Los componentes que ya vimos. Además de eso van a alimentar los diferentes chips, sonido, LAN, WAN, SD card, PCH, todo esto lo va a alimentar. ¿Y de dónde viene la corriente? Pues viene de aquí. Los 19 voltios que entran por aquí, que pasan por estos dos MOSFET, que simplemente estos MOSFET, ¿qué es lo que hacen aquí? Simplemente lo que hacen habilitar o deshabilitar la corriente que pase en un solo sentido y sirven como medio de protección. Si algo se daña acá, pues simplemente deshabilitan para que la corriente no fluya de aquí para acá o de allá para acá. Además de esto, aquí hay un circuito que normalmente le conocen como el charger. ¿Qué hace el charger? Simplemente hace el funcionamiento de cargar la batería y de dar el paso, ya sea una vez que si conectamos por aquí, esté funcionando con la corriente del adaptador, o si quitamos la batería, funcione por acá, o si conectamos la batería y desconectamos esto, pues hace el cambio batería o adaptador. Eso es. Y vamos a ver entonces que si aquí entran 19 voltios y quitamos y tenemos la batería conectada y quitamos la energía ahora, pues va a quedar funcionando el circuito con la alimentación de la batería. Aquí serían 19, en la batería puede ser 11.4 y esos 11.4 pues van a alimentar estas fuentes sit down. Eso es lo bueno de estas fuentes sit down, que pueden trabajar con un voltaje como 19 voltios, en ese caso con el adaptador, o simplemente con el voltaje de la batería. Eso sí se van a controlar con esos voltajes y van a tener las salidas acá. Entonces, esta es la fuente sit down. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 fuentes. ¿Para dónde van? Pues para alimentar estos circuitos simplemente. Si alguna de estas fuentes llega a fallar, como les decía, se pone en corto, se quema algún componente de estos, pues no va a alimentar ese componente en el momento que se encendió y el equipo que va a hacer se va a apagar. Por protección el equipo se apaga. Él viene diseñado para que cuando una fuente esta se ponga en corto o el componente se ponga en corto y bloquee la fuente, pues la fuente se habilita, se apaga, no, el equipo se apaga. Entonces vamos a ver que el equipo enciende y vuelve y se apaga muy rápido. Cosas como esas podemos apreciar. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de entrar a revisar un equipo. Lógicamente que esto tiene muchas más cosas para tener en consideración, pero yo creo que con los puntos que vimos en el video de hoy esperamos aclarar ciertas dudas referente a esto. Es muy importante tener claro que muchas fallas o vamos a encontrar no necesariamente tienen, como les digo, tienen que ver con el chip de video ni con el BIOS. Hay que determinar si puede ser que un componente de esto está en corto, con los que ya le de los chips principales, o simplemente una fuente de estas está generando el problema, o un chip de los que alimentan estas fuentes aparte está generando el problema. Ya lo último para dejar este video, les voy a dar como ejemplo lo siguiente. Si tú prendes la computadora ahora y por ejemplo no tiene, si tienes este chip se lo sacamos, le hicimos una prueba, le sacamos el chip de sonido, le sacamos el chip de la LAN. Tú prendes esta computadora, la computadora enciende, va a encender y va a dar video. Simplemente que cuando vamos a mirar en el setup, pues vamos a ver que no vamos a encontrar primero el chip de video porque no lo va a mostrar ahí. El chip de la LAN, el sonido tampoco nos va a aparecer porque ya no existe, no está. Si vamos al software en el administrador de dispositivos lo vamos a ver, tampoco lo vamos a ver, no está, no funciona. Pero el equipo está dando video. El equipo sigue dando video. No va a pasar lo mismo si le quitamos la memoria o le quitamos el procesador, el equipo va a arrancar y no va a dar video. Si yo a este equipo le quito el ventilador ahora y lo enciendo y me da video, va a aparecer, va a dar video, simplemente que me va a decir que el fan no existe. Entonces, yo que quiero comentarles con esto, que estos son componentes que son, sí, claro, son importantes, pero que si no están ahí, no quieren decir que el equipo no va a arrancar, el equipo va a funcionar. Y en esos casos, ¿por qué? Porque vamos a ver que a través del setup del BIOS nosotros podemos habilitar y deshabilitar componentes. Simplemente que ya no van a aparecer o no los va a tomar la computadora y no los va a reconocer. Pero el equipo va a seguir siendo funcional. Eso lo digo ¿por qué? Porque en algunos casos vamos a ver que queremos descartar algún equipo que no da video y pensamos que es el chip de sonido este y lo sacamos y pues vemos que el equipo sigue igual y vamos a ver pues que a veces no necesariamente tiene que ser que el equipo que él no lo reconozca, simplemente que puede ser por otro lado el problema. Entonces vamos a dejar ahí hasta ahí. Espero amigos que este video les haya gustado, les haya aclarado algunas dudas. Como les digo, esto tiene más tela por cortar o tienes la temática es más larga. Más adelante les hablaré un poco de esto. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale me gusta, si no también. Es algo que nosotros hacemos con mucho cariño y esperamos que pues esta vez les sirva. Si tienes preguntas sobre el tema,
Me gustaría que los dejaran en los comentarios para así nosotros saber qué tan importante o qué tanto les sirvió el video o no. Bueno, espero verlos pronto. Chao, chao, se me cuidan. Un abrazo y siempre les digo, poco a poco, vamos poco a poco, que así seguramente, como dice, lento pero seguro, las cosas lo importante es que queden bien definidas. Esperamos verlos pronto. Chao, chao, se cuidan.